Tiene la palabra don Esteban Gómez Suárez, presidente del Colegio Oficial de Enfermería del Principado de Asturias. Muchas gracias, señora presidenta. Soy Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería de Asturias. Buenas tardes a todos ya. En primer lugar, quiero agradecer la convocatoria a la entidad que presido para que podamos aportar nuestra experiencia, nuestros estudios y nuestras propuestas. Para nosotros es una gran responsabilidad y es un honor comparecer hoy aquí. Queremos tener también a todas las personas que durante esta crisis lo han pasado mal o lo están pasando mal. Creo que en general sanitarios y sociedad hemos hecho un esfuerzo sin parangón en el mayor reto sociosanitario que hemos conocido en nuestras vidas, por lo menos que estamos aquí, ¿verdad? Y que es un esfuerzo que previsiblemente también tendrá consecuencias en nuestra salud y en la salud de nuestra comunidad, ¿no? Y aunque intentaré ser breve, realmente es muy difícil hacer un relato coherente y fiel y certero de la realidad que hemos vivido o que estamos viviendo, porque todavía falta tiempo y datos sobre lo que ha pasado para entenderlo, para ver qué podemos aprender y mejorar en nuestro sistema. Sé que la política y la gestión requieren muchas veces la inmediatez que la ciencia pues no siempre puede dar, ¿no? Y que nos va a costar encontrar, ¿vale? Las enfermeras pues hemos vivido esta crisis en el centro de la propia pandemia. Y hemos tenido que gestionar lo ingestionable en un entorno de confusión, de mucho miedo, incluso me atrevería a decir de pánico, y lo hemos hecho en ámbitos muy dispares, desde la atención sociosanitaria, la atención sanitaria como tal, la atención comunitaria, la salud mental. Y probablemente seamos los profesionales que mejor visión tengamos de cómo ha sido la pandemia, por lo menos desde dentro, ¿no? Pero yo no vengo a contarles lo que haya sido mi experiencia personal como sanitario o lo que me hayan contado. Eso creo que es importante, aparte de creencias, opiniones y prejuicios que podamos tener, pues tener datos, y tener datos fiables y contrastables de lo que está pasando, de lo que ha pasado y de cómo podemos enfrentarlo en el futuro. Bueno, nosotros desde el principio dividiré la exposición en dos partes. Una, lo que sabemos de la pandemia nosotros y lo que creemos que podemos aportar. Nosotros, como entendimos que la situación era grave ya desde el principio, nos pusimos en comunicación con las propias instituciones y, como no podía ser de otra forma, ofrecimos nuestro apoyo y, aunque no estamos seguros de haber sido suficiente ayuda, pues sí nos hemos alineado y hemos tomado medidas tanto en colaboración con las instituciones como de forma autónoma, ¿no? No les voy a abrumar con detalles ni un resumen, pero sí que quiero destacar que nos parecía muy importante desde el principio disponer de datos reales. Sabíamos que al final de la pandemia habría que analizar lo que había pasado y teníamos miedo de que no íbamos a tener datos de lo que estaba pasando. Así que, en primer lugar, aceleramos la funcionalidad del que habíamos recientemente creado Observatorio de la Enfermería y los Cuidados en Asturias, y este observatorio pues ha realizado un estudio bastante pormenorizado de lo que ha sido la vivencia de las enfermeras. Y en ese estudio han participado más de 1000 enfermeras. Quiero decir que es un estudio fiable, serio y competente. El estudio está todavía pendiente de los últimos detalles, aunque les podré dar algunas pinceladas, y nos dará una imagen bastante fidedigna de lo que ha sucedido. En segundo lugar, nosotros abrimos un registro de incidencias para que los propios profesionales pudieran contarnos de primera mano qué les estaba pasando. No queríamos que fuese un simple registro de anécdotas, ¿no? Un anecdotario, sino algo que cualitativamente nos sirviera para extraer conclusiones, juntándolo también con el estudio que estamos haciendo. Y, en tercer lugar, intentamos también obtener de la Administración datos fiables de lo que estaba pasando. En este tercer punto, pues hemos tenido menos éxito. De lo que hemos aprendido o de lo que hemos podido sacar, pues tenemos varias cosas. Los famosos EPIs, porque seguro que me van a preguntar por los equipos de protección. No solamente se trata de disponer de material, se trata también de sentirse seguro. En general, las enfermeras piensan y han vivido que en general tenían suficientes equipos de protección, ¿vale? Que cuando necesitaron equipos de protección los tuvieron. Sin embargo, la sensación tampoco era de auténtica seguridad de lo que han vivido las enfermeras, ¿vale? Muy pocas enfermeras nos han expresado que no tuvieron nunca equipos de protección, por no decir ninguna. Es decir, que en ese sentido, y en general la gestión del material, que sobre 5 puntos las enfermeras lo valoran con un 3,84. Es una puntuación bastante buena, ¿no? Bueno, las enfermeras asturianas, el 60% han tenido contacto con unidades COVID,
Los que más han estado expuestos han sido el personal interino y eventual, han estado en este caso más del 75%. El contagio, podemos descartar completamente que el contagio ha sido desde los hogares o desde terceras instancias. El contacto ha sido eminentemente en el ámbito laboral, los contagios que han tenido los profesionales. Lo que sí que es cierto es que no siempre ha sido en contacto con pacientes COVID. Más bien ha sido, sobre todo en unidades que no eran COVID, entre propios compañeros que se han ido contagiando unos a otros. Y en este sentido también nos indica el registro de incidencias que muchos pacientes, y ha sido bastante frecuente, que los pacientes se saltaran, por unas razones o por otras, los circuitos, digamos, que estaban preparados para pacientes COVID o para sospechosos. En cuanto al diagnóstico y a la gestión de los casos, pues la variabilidad ha sido importante. La variabilidad tanto en protocolos, que evidentemente han tenido que ir cambiando a lo largo de estas semanas y estos meses, como la variedad en las interpretaciones, porque cada área sanitaria ha sido bastante libre a la hora de interpretar cómo tenía que aplicar los protocolos. Eso generó bastante confusión en los profesionales, porque aunque no hay una comunicación directa dentro del sistema, las listas de WhatsApp funcionan muchísimo y todos nos comunicamos entre unas áreas sanitarias y otras. Y al final, ¿cómo lo hacen en tu área? ¿Por qué lo hacen diferente en la mía? Eso genera mucha confusión y a veces genera una sensación un poco extraña en los profesionales. Unas 770 enfermeras han tenido que hacer cuarentena en algún momento, la mayoría por contactos COVID, aún sin diagnóstico ni síntomas. El 80% de estas 700 enfermeras, casi 800, han tenido que hacer aislamiento en su propio domicilio y han tenido que autoaislarse de sus propios familiares y tener que hacer así un poco de piruetas. No funcionó el sistema que desde la consejería se implantó en este sentido de hoteles. La gestión de los servicios de prevención, la gestión que ha podido hacer los diferentes servicios de prevención de cada área, hablo del sistema público, se valora más en los sitios donde más actuó, ¿no? Es decir, en los sitios donde lógicamente se priorizó en las áreas COVID tanto los recursos como los protocolos, ¿no? En este sentido, pues las enfermeras de los centros privados valoran más el liderazgo que en los centros públicos. Es decir, la percepción que tienen las enfermeras de lo que se preocuparon los equipos directivos de su salud y de su seguridad se valora con un 5,5 en el área pública y con un 6,5 en el área privada sociosanitaria. Es verdad que, por ejemplo, en los servicios de urgencias de Asturias, pues la puntuación es más alta. Se percibe como más preocupación de los equipos directivos, ¿vale? Y hay que resaltar también que hay mucha variabilidad, tanto en resultados como en forma de afrontar la pandemia en las diferentes áreas sanitarias. Eso es importante también resaltarlo porque es muy significativo el nivel de contagio que hubo en el área 8, muy significativo, muy por encima de las otras áreas, y el descontento de la gestión que hay en el área 5, que hubo en el área 5, pues es también significativo. Aunque en este sentido, como son percepciones, a veces también vienen de problemas anteriores o de la propia historia de cada área sanitaria. Bueno, en resumen, observamos algunas cuestiones a mejorar, que están muy relacionadas con la comunicación, la coordinación, el liderazgo y la gestión de la información. La falta de información fiable y transparente no hacía muy sencillo combatir la sensación esta de confusión, pero realmente es que la pandemia funcionó más sobre el sentido común casi que sobre la salud de las personas, ¿no? Y a veces, pues, ha sido complicado luchar contra el sinsentido, ¿no? Y paso ahora ya a decirles un poco qué creemos que podemos aportar las enfermeras al futuro del sistema. Nosotros, a lo mejor voy a ser un poco continuista en lo que ya la doctora Ferrer dijo en la anterior sesión, y a lo mejor voy un paso más allá de lo que ella ha querido comentar, ¿no? En Asturias, bueno, aunque en todo el sistema sanitario español tenemos una cierta tendencia a la autocomplacencia, ¿no? Tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, los mejores profesionales del mundo. Yo desde que soy profesional en esto, ya más de 25 años, vengo viéndolo, ¿no? Somos los mejores del mundo mundial. Bueno, en Asturias hemos tenido relativa suerte, pero hemos llegado a tener un exceso de mortalidad del 30%, que no es poca cosa. Y no podemos obviar, además, que la propia crisis afectará a los determinantes de salud de nuestras comunidades.
Y esto es más importante probablemente que el propio efecto que la crisis tendrá sobre la salud, como que el propio virus va a tener sobre la salud de las personas, ¿no? No voy a hacer un análisis pormenorizado de lo que pasó o de lo que va a pasar, pero sí creemos que hay unos puntos que deberían de tenerse en cuenta. Y nosotros, ya que cuentan con nosotros, estamos dispuestos a trabajar con ustedes en los cambios que tenemos por delante todo el sistema y toda la sociedad. Lo primero que queremos decir es que es necesario ya unir de una vez los mundos sanitario y sociosanitario. Es incongruente, bajo nuestro punto de vista, que sigamos viviendo en mundos separados, completamente como agua y aceite. Es verdad que nos hemos coordinado bien las enfermeras de comunitaria y las enfermeras de sociosanitaria, pero es que a la fuerza ahogan, ¿no? Como quien dice. Son el SESPA y el ERA no tienen nada que ver, ni en la gestión de las personas, ni en cómo... Nada, no tienen nada que ver. Necesitamos cambios profundos en la gobernanza del sistema. Necesitamos flexibilidad. El sistema es muy impermeable y muy poco ágil. Nosotros somos una profesión universitaria con una evolución muy importante, con un desarrollo importante y, sin embargo, no tenemos ningún tipo de autonomía ni ningún tipo de capacidad de liderazgo como el que se está proponiendo, ¿no? Entonces, pero eso requiere también cambios legislativos, que no los hay de momento. Las legislaciones están obsoletas y es importante retomarlas. Algunas son de índole estatal y a lo mejor aquí no es el sitio adecuado, pero sí es importante que lo sepamos. Tanto la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que hace referencia a titulaciones que ya no existen y que han sido superadas, como pues, otras leyes como la de uso racional del medicamento o mismamente la Ley General de Sanidad, están superadas por la realidad asistencial que vivimos y la que tenemos que vivir en el futuro. Creemos que tenemos que poner la atención comunitaria en el centro. Esto ya también se ha dicho antes y es importante desarrollar este punto. Tengan en cuenta que la enfermería es un recurso coste efectivo, pero no porque podamos hacer muchas cosas y seamos más baratos, sino porque lo que hacemos lo hacemos muy bien. Y invertir en enfermeras es invertir en efectividad y es invertir en una sociedad mejor, sobre todo a nivel de atención comunitaria. Para ello, pues habría que reconocer nuestra capacidad prescriptora, nuestra capacidad gestora, lo sabemos hacer bien. A nadie se le escapa que esta ha sido una crisis de cuidados y las enfermeras hemos gestionado residencias, hemos gestionado unidades de hospitalización, hemos gestionado UBIs, recursos de todo tipo. Y lo han hecho las enfermeras porque era una crisis de cuidados. Hay que reconocer también su capacidad de especialización. Las especialidades que están reconocidas debemos ya, va siendo hora de darles un soporte legal y un soporte administrativo que no tienen de momento. Tanto la atención comunitaria como la geriátrica como la de salud mental están todavía en barbecho y llevan años desarrolladas. En ese sentido, no solamente esas especialidades son importantes, sino que son importantes especialidades o ámbitos de especialización, como pueden ser las enfermeras de UBI, que hemos tenido una escasez realmente importante durante esta crisis y que habría que darle también un cierto soporte. Como les decía, reconocer el valor no supone decir, bueno, es que las enfermeras, como cobran poco, pueden sustituir a otros profesionales. En absoluto. Las enfermeras no tienen por qué sustituir a ningún otro profesional, para nada. Pero sí tienen que tener autonomía y capacidad para hacer lo que saben hacer. Para esto, no solamente está muy bien tener una Dirección General de Cuidados, está muy bien disponer de enfermeras en puestos de alta responsabilidad, pero sí que es verdad que hace falta cambios legislativos y cambio de paradigma. Cambio de paradigma en cómo se hace la atención sociosanitaria en nuestra comunidad y en nuestro país probablemente. ¿Puntos a tener en cuenta? Pues, teniendo en cuenta que tanto la sanidad como las políticas sociales están en una situación desigual, las políticas sociales parece que son como la hermana pequeña, ¿no? Y que no tienen nada que ver con la... Tendríamos que hablar de alfabetización en salud, continuidad asistencial, desinstitucionalización, es decir, ¿por qué los ancianos la única forma que tenemos es meterlos en residencias? ¿No? Es la única forma, no tenemos otra posibilidad de atención. Tenemos que hablar de humanización, tenemos que hablar de gestión de la información, tenemos una información un poco obsoleta, y tenemos que hablar de investigación en cuidados también. Y en cuanto a las políticas sociales, pues hablaremos de residencias, de salud mental, esa gran olvidada, en la que la enfermería prácticamente no tenemos mayores competencias, y en atención a la comunidad.
Esto es todo lo que les tengo que decir y, sobre todo, quedar a su disposición para enfrentar estos retos que tenemos por delante con todos los recursos que nosotros podamos aportar. Muchas gracias. Y con el presidente del Colegio Oficial de Enfermería quiero empezar. Luego, como ya anticipó usted en su intervención, efectivamente le preguntaré por los EPIs, pero ahora prefiero empezar por alguna otra cuestión. Ustedes, los profesionales de la enfermería, las enfermeras, tienen un papel fundamental en todos los que son enfermos crónicos, ¿no? En acompañar a esos enfermos crónicos. Yo no sé cómo ha afectado la crisis sanitaria, el cierre de algunos centros de salud, también el confinamiento en esos pacientes crónicos, ¿no? Si creen que pienso ahora mismo, por ejemplo, en gente que pueda ser diabética, cómo le ha podido afectar el confinamiento, no estar en permanente contacto en este caso con las enfermeras, que son además quienes realizan un papel fundamental, a veces tan importante como el de los endocrinos. Quería preguntarle, en general, cómo cree que ha afectado esta crisis sanitaria y ese confinamiento a los pacientes crónicos, si cree que eso puede derivar en mayores problemas. Quería esa que fuese la primera pregunta. Sí, muchas gracias. Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería. Efectivamente, pese al enorme esfuerzo que han hecho las enfermeras y toda la atención primaria en mantener la atención de los pacientes crónicos, pues lógicamente cuando muchas enfermeras han tenido que dedicarse a intervenir o a apoyar las residencias sociosanitarias, lógicamente todo lo que es la atención que no es urgente pues va quedando un poco apartada. Se han implementado medidas de atención telemática. En el caso de las enfermeras han tenido menos acceso a esos recursos que las áreas médicas, pero lógicamente, y yo ya lo adelantaba, las consecuencias que va a tener la crisis, la pandemia en la salud de los ciudadanos van mucho más allá de lo que va a suponer los contagios por coronavirus. Es decir, todos estos pacientes crónicos, todos los pacientes mayores y pequeños que hemos tenido que estar confinados en casa sin hacer ejercicio, sin movernos, todo esto va a tener consecuencias sobre la salud de la comunidad, seguro. Gracias. La siguiente pregunta, tanto para usted además como para los representantes del SINPA también, era en relación a la atención telemática, ¿no? ¿Qué valoración hacen de esa atención telemática? Se ha hablado muchísimo desde la Consejería de la telemedicina. A veces parece que con un optimismo excesivo, ¿no? Pero quería saber de la manera más breve posible. Ya sé que es un tema muy complejo y tengo alguna pregunta más. Sé que el tiempo da para lo que da, ¿no? Pero sí una valoración, aunque sea muy somera, de cómo funciona esa atención telemática, de qué esperan también de la telemedicina, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de esta crisis? ¿En qué áreas creen que se puede desarrollar? Esa pregunta va tanto para usted como para los representantes del SINPA, si alguno me quiere decir algo. Bueno, muchas gracias. Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería. Bueno, todos hemos caído, yo creo, de sopetón en esas cosas que más o menos íbamos intentando estar al día y estudiando en congresos, en cursos sobre cómo la tecnología nos iba a afectar y cómo podíamos aprovechar la tecnología en atención a los pacientes, ¿no? Sobre todo en un contexto de que cada vez somos menos profesionales sanitarios los que tenemos que hacer frente a más atención. La telemedicina, la atención requiere recursos que no siempre disponemos de ellos. No solamente es tener el ordenador y tener la red, sino también tener la formación, tener el software y las licencias apropiadas para tenerlo, y no siempre en un entorno de 2 meses de crisis a toda prisa, pues no siempre eso se puede gestionar bien, ¿no? Entonces, creo que es algo en lo que tendremos que trabajar en el futuro, pero tiene que haber una estrategia. No puede ser que aquí caímos y a ver qué pasa, ¿no? Sino que hay una estrategia y hay que hacer una inversión también en equipos, en software y en formación de los profesionales. Un comentario, Esteban Gómez, el presidente del Colegio Oficial de Enfermería, acertado, ¿no? Que diferenció también entre el sentirse seguro, si hay EPIs. Bueno, evidentemente, sentirse 100% seguro en una situación como la que vivimos, en cualquiera, pero como la que vivimos es imposible, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero sí quería preguntarles, tanto a usted también como a los representantes del SINPA, en relación al material disponible
y a los protocolos existentes, ¿no? Sí es verdad que hay un comentario generalizado que es, en función de los protocolos que hubo en cada momento, no hubo falta de material, no hubo falta de equipos de protección. Lo que sí da la impresión es que los profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeros, también profesionales sociosanitarios, y eso es otra cuestión, sienten que esos protocolos efectivamente no garantizaban su seguridad. Yo no sé si esa percepción es una percepción generalizada, si es algo que también sobre lo que ustedes pueden hacer un comentario, ¿no? Porque piensan que en ocasiones lo que se hizo fue ajustar los protocolos al material que había disponible en cada momento y a garantizar el stock de material. Pero bueno, esa solución tampoco parece muy válida. Y no pretendo, además, es algo que yo he hablado muchas veces con el consejero y no lo pretendo hacer, y menos en esta comisión, como un reproche. Lo que me preocupa es que ante cualquier posibilidad de rebrote existan unos protocolos que de verdad permitan garantizar a los profesionales que se sientan, como repito, es imposible sentirse 100% seguro, pero sí que les dé la máxima seguridad, ¿no? Y ajustar ese material a los protocolos y no ajustar el protocolo al material, que da la impresión, repito, es una sensación que me transmiten algunos profesionales, que fue lo que sucedió, ¿no? Por eso yo quería que me respondiesen algún comentario al respecto, y esto va en el tiempo que queda, para todos los comparecientes. Y como ya se me acaba el turno, y con eso se acabará el turno, agradezco de verdad su comparecencia a todos. Sí, Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería. Efectivamente, lo primero, es muy difícil gestionar las emociones, porque cuando entra el miedo en juego y entra a veces lo que habíamos hablado, el pánico, la percepción incluso de los profesionales que más saben de un tema, pues varía. Y cuando ves también que hay profesionales, compañeros tuyos, que están enfermando, que se están poniendo malos, que están en la UBI, pues lógicamente dudas de los protocolos, dudas de los EPIs, dudas de todo. La gestión de los EPIs en esta pandemia ha sido complicadísima, y lo digo desde el conocimiento de causa, de intentar desde el propio colegio comprar mascarillas en el mercado internacional. En cualquier caso, ya digo que es difícil. Una cosa es la percepción que hemos tenido, que es peor en los sitios donde tenían menos recursos, porque en teoría eran menos necesarios. Hay que tener en cuenta que siempre la evidencia científica nos decía que la protección tenía que ser de contacto y gotas, y en general estábamos incluso sobreprotegidos para ese tipo de aislamiento. Primero, a Esteban, representante del Colegio de Enfermería, ha habido como varias cosas que me llamaron la atención y que le quería insistir sobre ellos, porque me llamaron. Bueno, lo primero, hablaba si no me equivoco, de las enfermeras que habían tenido contacto con unidades COVID. Decía 60% habían tenido, pero el 75% del personal interino y eventual, que además, bueno, ahí ya hemos dicho varias veces que hay un problema también en la gestión. Me llamó la atención esa desproporción y claro, cómo solucionamos esto y también cómo dotamos de estabilidad, claro, a las personas que han estado en primera línea, que encima muchas parece que son los que tienen contratos, digamos, más temporales y menos estables, ¿no? También había dicho como que el contagio había sido en unidades no COVID, que es una cosa que es contraintuitiva de lo que cabría esperar, ¿no? Y también, bueno, que medidas se podían haber hecho eso. Me llamó la atención el tema del 788 enfermeras, entendí, en cuarentena. Bueno, una cosa llamativa. Y luego sobre las especialidades nosotros hemos reivindicado varias veces aquí las especialidades de salud mental y el resto de especialidades de enfermería. ¿Cuál es la respuesta que les está dando, digamos, la consejería a estas peticiones, ¿no? Si hay una propuesta sobre la mesa. Sí, muchas gracias. Esteban Gómez, presidente del Colegio de Enfermería. A ver, por partes. Primero, el contacto del 60% de las enfermeras asturianas tuvieron contacto con unidades COVID, pero sí es verdad que fueron más el personal eventual. Eso, bueno, generalmente es porque, bueno, pues es más fácil mover a los eventuales porque tienen, entre comillas, menos derechos.
y es más fácil moverlos de una unidad a otra o cambiarles los contratos o mandarlos para casa y tal. Entonces, bueno, en cierta forma es relativamente normal. No por normal quiero decir que esté bien, sino que es lo habitual que suele pasar con el personal eventual interino en el servicio de salud, sobre todo por lo menos con las enfermeras. Esto podría tener sentido si fuese para proteger al personal más sensible o de más edad, pero no creo que haya sido específicamente una estrategia hecha para eso. De hecho, yo creo que la estrategia de recursos humanos en el SESPA no cambió por el COVID. Es decir, fue exactamente igual que la misma que se seguía anteriormente, ¿no? En ese sentido, yo creo que es fue poco flexible el sistema para esto. La razón de que los contagios hayan sido más en las unidades no COVID y sobre todo entre los profesionales que no estaban en contacto con COVID es que nos contagiábamos entre nosotros. Era más fácil porque las medidas de seguridad, pues con un paciente que sea COVID, pues las sigues rigurosamente y encima, pues bueno, hay un control por parte de tus compañeros. Pero cuando estás con otro compañero, si además no es sintomático, no tal, pues lógicamente bajas la guardia y es fácil que te puedas contagiar, ¿no? Y en ese sentido pudo ser que en esos servicios no COVID pasase eso. También porque los pacientes asintomáticos o que no se les hacía la prueba al inicio del circuito, cuando entraban en una unidad, pues de repente se positivizaban y de repente tenías un montón de profesionales que habían tenido contacto con ese paciente, que luego habían tenido contacto con otros profesionales y había que mandarlos para casa. Por eso ese nivel tan alto de cuarentenas. Y lo último, que era el tema de la salud mental, pues estamos trabajando con la Sociedad Asturiana de Enfermería y Salud Mental. Claro, durante la pandemia pues no pudimos hacer no es un tema prioritario para trabajar con la consejería y estamos trabajando en que cambie el paradigma un poquitín de lo que trabajan las enfermeras de salud mental, que especialmente están desaprovechadas y en un momento como el que estamos viviendo pues creemos que podrían haber tenido un trabajo mucho más importante.